Si habla un dialecto africano de los más raros, el diablo va a entender muy bien. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le mete usted un lenguaje de lo que papá tiene arriba, que jamás se los reveló a Luzbel, el diablo se queda con los ojos esos bien abiertos. ¿Qué será lo que traman estos contra mí? Alabado sea Dios. ¡Ay, azó, jamás! Bendito sea Dios. Quiere decir que las lenguas es una estrategia de guerra poderosa. Y ahí cuando usted ora en lengua, el Espíritu Santo le está dando a usted, mire, oración efectiva como usted jamás con su mente podría concebir. El verso 4 añade, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Quiere decir que cuando hablamos en lengua, nos edificamos nosotros mismos. Y es decisivo que estemos edificados, vivos en la fe. Nuestra fe esté viva, poderosa, eficaz para actuar sobre la palabra. La fe es la que hace posible que usted actúe sobre la palabra con confianza, sabiendo que la palabra es verdad y que Dios no falla en cumplir. Bendito sea el Señor. Cuando hay fe, cuando usted viene un síntoma de enfermedad y usted dice, mentira del diablo, estoy sano, porque por su llaga fuimos nosotros curados, y ahí usted actúa como sano y se mueve tranquilo, porque sabe que la palabra es verdad. Pero para que usted pueda hacer eso, su fe tiene que estar viva, edificada, y la oración en lengua nos edifica para que nos movamos en victoria. Y sí que por eso es que es tan importante la oración en el Espíritu, porque hay promesa, seguridad de que nos va a edificar, nos va a avivar a nosotros. En el verso 14, el apóstol añade algo más. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Y sí, cuando hablamos en lengua, estamos orando en el espíritu. ¿Qué es lo que eso implica? Dice bien que es importante que usted entienda bien claro lo que eso envuelve. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros si es que somos cristianos. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu se sumerge en usted y está ahí dentro. Este cuerpo viene a ser entonces habitación de Dios y de usted. Dos viven en la misma casa, usted y el Señor. ¿Cuánto tiene ese compañero tan agradable? Por eso es que es tan decisivo tener el Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu, entonces usted vive solo ahí dentro. Se va a aborrecer viviendo solo ahí. Es necesario que viva con el Señor. Y cuando el Espíritu está ahí dentro, pues Él le inspira ese lenguaje a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es usted es el Espíritu. Ahora vive en un cuerpo como este, un cuerpo de carne. Y cuando el Espíritu Santo que está ahí le inspira a su espíritu, a usted, ese lenguaje, pues el espíritu humano usa este cuerpo para hablarlo. Ahí donde usted no puede permitirle ningún titubeo esto de afuera, sino que cuando usted siente el impulso de hablar algo raro, háblelo inmediatamente, que son las lenguas. No titubee, ni tenga duda, ni tenga miedo, nada. Si Dios está dentro de usted, Él es el que tiene el dominio de todo. Si usted es humilde, sincero con Dios, Dios no falla en controlar todos los movimientos. Ahora, si usted es un hipócrita, sonríase que papá le ama. Entonces el diablo mete la mano en cualquier momento porque usted le pertenece a él. Y hay evangélicos que dicen, ay, si recibe un espíritu de error. Ah, porque están mal delante de Dios, porque son hipócritas, son mentirosos, algo malo pasa. Porque al que es hijo de Dios, Dios no le da ni culebras ni culebrones, le da pan y le da pescado, le da alimento sano. Sea bendito el Señor. Quiere decir que el que es de Dios está controlado por Dios, ya usted no vive, Él es el que domina. Ahora, el que está en mentiras, hipocresía, pecados escondidos y engaños de todo tipo, pues él todavía no es cristiano. El que vive en Cristo no peca. La simiente del Señor está en él. Si comete una falta, se tira al piso llorando porque él no quiere eso. El pecador no, el pecador anhela el pecado. Anhela lo malo, se goza en lo malo. Pero el creyente que está lleno del Espíritu está muy alerta, no fallarle a Dios. Y si falla, llora delante de Dios porque no quiere eso y Dios lo perdona instantáneamente. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos inspira las lenguas. Y el espíritu humano recibe esa lengua. Están los dos juntos ahí.
Y entonces impulsa este cuerpo a hablarlas. Este cuerpo siente el impulso de hablar algo raro, eso viene del espíritu humano, lo recibió del Espíritu Santo. Pentecostés dice que todos hablaron en lengua, como el Espíritu les daba que hablasen. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, el entendimiento nuestro queda sin fruto. Es decir, que usted no entiende, pero usted tiene la seguridad y la fe que Dios entiende. Y que está orando en una oración muy poderosa, muy eficaz a Dios. Y si usted empieza en lengua, no detenga fácilmente eso. Sigue en lengua, y sigue en lengua, y sigue en lengua. Y media hora, y 15 minutos, y 20 minutos, y 1 hora, y 2 horas. Alabe lo que Él vive. Que eso lo edifica a usted y además mueve a Dios a cuantas maravillas que ni usted se imagina. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué haré entonces? Oraré con el Espíritu, lengua y gemido. Son las dos formas de oración en el Espíritu que hemos visto. Dice, también oraré con mi entendimiento. Y sí que el entendimiento suyo lo va a usar porque Dios nos lo dio para que lo usáramos. Dios nos dio el entendimiento, nos dio un cerebro para pensar, razonar, recordar. Y ese tiene inteligencia, usted lo usa. Te ora en lengua, ora con gemido, no detenga las lenguas y los gemidos, pero ore con el entendimiento también. ¿Cómo puede hacer eso entonces? Pues mientras usted gime, en el pensamiento ora. Mientras usted ora en lengua, el pensamiento abunda también. Lo único que cuando abunde con su inteligencia, con su entendimiento, no se salga de la palabra de Dios. Abunde conforme a la palabra, para que no se equivoque. Conforme a la palabra, para que sea en la voluntad de Dios. Está orando por un enfermo, está intercediendo en lengua por el enfermo. Está gimiendo para que Dios lo sane. Y en la mente, gracias que por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias que tú mismo llevaste las enfermedades, tú mismo sufriste nuestros dolores. Y tú estás abundando con su entendimiento, pero está abundando conforme a la Biblia. Sea bendito el Señor Jesucristo. Entonces la oración se vuelve aún más poderosa, porque usted está en lengua, con gemido y recordándole a Dios sus promesas. Es muy inteligente el que ora recordándole a Dios sus promesas, porque la Biblia dice, hacedme recordar. El profeta Isaías dijo eso. Dios le gusta que le recordemos su palabra, porque si se la recordamos porque creemos, es porque estamos seguros que Él es fiel, que Él no va a fallar en cumplir su palabra. Bendito sea Dios. En el verso 18, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Fíjense lo importante que eran las lenguas para Pablo, que da gracias a Dios que hablaba tanta lengua en la oración, que estaba seguro que hablaba más lengua que todos los corintios. Y le está hablando no a una persona, no, a una congregación que no era pequeña porque hacía mucho tiempo que Pablo estaba ministrando ahí. Es decir, que su oración era ahí, en lengua y gemido, lo que enseña la Biblia. Oración en el Espíritu. Esa era la oración de Pablo. Pero esa era la oración de toda la Iglesia Apostólica. Vamos a verle ya mismo confirmación escritural bíblica sobre el asunto. Gloria a Dios. Hoy en día la teología moderna dice lo contrario que Pablo decía. Ya no hay lengua, se acabó hace tiempo eso era para los apóstoles. Una lástima que los mentirosos no están ajenos a los cielos. Se ha glorificado el nombre de Dios. Porque Jesús dijo, Marcos 16, verso 17, estas señales seguirán a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Es decir, que Jesús habló proféticamente y doctrinalmente al mismo tiempo, diciendo y estableciendo que los creyentes, no está hablando ni de los apóstoles eran creyentes también, los creyentes hablarían nuevas lenguas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Pues eso es para nosotros, alabe lo que Él vive, porque eso es para los creyentes de toda la edad. Mientras no termine esta edad, las lenguas son para los creyentes. Y es una señal que confirma que usted es un creyente. Pero aparte de eso, lo más lindo es que el que habla en lengua está orando en el Espíritu. Se edifica a sí mismo y al mismo tiempo habla misterios con Dios, que nadie los entiende nada más que Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el asunto de las lenguas es más importante de lo que muchos creen, por eso que el diablo lo ataca con todo. Y viene con esa teología raquítica
y trágica de que eso era para los apóstoles, porque si el diablo logra meterle eso en el corazón a los evangélicos, van a perder el instrumento más poderoso que les dejó el Señor en la Biblia para orar. Sea bendito el Señor. Ni Cristo mismo tuvo ese instrumento. Eso era para su esposa, alabe lo que él vive. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? ¿Cuántos son novias de Jesucristo? Qué privilegio. Mi alma te alaba, Jesús. Los versículos 27, 28 nos da el apóstol cierta doctrina que es muy importante sobre las lenguas. Y es en el caso de la congregación, cuando está el culto moviéndose en una forma especial como ahora más o menos. El pastor predicando o enseñando y la congregación aprendiendo. En ese momento el orden de Dios es oír. Pero de pronto usted siente el impulso a hablar lengua. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, si no hay quien interprete, calle en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Que sí que, si lo que Dios le está dando es un mensaje para la iglesia, en lengua, tiene que haber un intérprete para que la interprete. Así que si usted habla esas lenguas en ese momento, tiene que pararse un intérprete y decir, así dice el Espíritu Santo, interpretar lo que es. Mensaje a la iglesia. Ahora, si no hay intérprete y usted siente el impulso de hablar en lengua, no va a interrumpir el que está acá enseñando, predicando. Dice que baje el volumen y las habla tan bajitito que no interrumpe a nadie, pero no impide hablar las lenguas. Porque las lenguas lo van a edificar a usted y es una oración que a lo mejor van a hacer que el mensaje que está trayendo el que está hablando sea de más profundidad y de más bendición. Usted no las impida nunca, nunca. Ahora, sea inteligente, sea prudente, conforme a la Biblia, déle el volumen conforme a la situación. Ahora, acabamos el estudio, vamos a tener un rato de intercesión, déle el volumen que quiera, al High Fidelity ese suyo, alabado sea Dios. Pero hay hermanos que a veces están enseñando, están predicando, y siente hablar lengua, y empieza a hablar lengua a todo volumen y interrumpe a todo el mundo. Eso es falta de doctrina y de enseñanza. Y hay que ir al lado de él inmediatamente y en una orejita decirle, bájale el volumen a eso que está interrumpiendo el culto. No deje de hablarla, no lo vaya a contristar. No deje de hablarla, siga hablándola, pero baje el volumen para que no interrumpa, que el orden ahora es oír. Entonces, el culto siempre va a ser, en orden de Dios, edificante, de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo último que el apóstol señala aquí es contrario a la teología moderna sobre las lenguas. Miren lo que dice, verso 39. Y no impidáis hablar en lengua. Y no impidáis. No va a decir usted que solamente Pablo le está hablando eso a la iglesia apostólica y ya eso no está en función. Pues el que cree que no está en función, agarra esta página, rómpale y échale al zafacón. Se ha glorificado el nombre de Dios. Sí, porque si ya no sirve, ¿para qué la vamos a tener ahí? Pero la edad apostólica comenzó y ese era el principio de la dispensación de la gracia. Y esto no ha terminado. Aún Oseas profetizó que esto duraría 2000 años. 2 días de Dios. A los 2 días de Dios el Señor vendría, restauraría a Israel y comenzaríamos una nueva edad. La dispensación del milenio. Dispensación de la plenitud de los tiempos. Eso no ha empezado. Está a punto de empezar, gracias a Dios. Pero no ha empezado todavía. Cuando comience el milenio, cuando ocurra el rapto y volemos, acabaron las lenguas. Tendremos cuerpo de gloria y sabremos todos los lenguajes. Pero ahora no, ahora necesitamos eso para orar. Para orar. Es oración en el Espíritu. Es oración poderosa que mueve a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición y lo edifica a usted. Lo mantiene usted en avivamiento. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alabe lo que Él le ama. Ahora, en la oración en el Espíritu, lenguas y gemidos que hemos visto hasta ahora, hay algo muy importante y es que es oración que siempre es en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted ora con su entendimiento nada más, a lo mejor se sale de la voluntad de Dios. Y a lo mejor se le antoja pedirle a Dios algo que no es voluntad de Dios. Señor, yo no siento más pastorear, yo me voy a evangelizar ahora. Bendíceme.
No le diga que le bendiga, pregúntele si es la voluntad de Dios primero. Si no es la voluntad de Dios, no se meta, que va a fracasar. O usted dice, yo siento irme para Nueva York, señor, aquí la cosa es tan mala, allá tan peor. Alábelo, que él vive. No se vaya para ningún sitio, espere que Dios le muestre, Señor, esto, si esto es tuyo, dime, si no es tuyo, no voy. No permita que yo vaya en mi voluntad, porque si se va en su voluntad, va a fracasar. Ahí donde muchos no solamente fracasan, pierden hasta la salvación. Y usted lo ve que salen de aquí y eran convertidos, y a los 2 meses ya están en la droga, y están en el robo y en las maldades más tremendas y profundas, que se mueven, mire, como una ola en esas ciudades de Estados Unidos. Te manténgase quieto, tranquilo, donde está, hasta que Dios no le hable. Cuando Dios le habla, usted se mueve conforme Dios le diga. Dios de nosotros habla, y Él prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Ahora, espere en Dios. No esté ansioso, que Dios no está apurado, Dios está tranquilo, Él sabe las cosas como va a hacer y sabe que todo lo va a hacer bien. Que espere por Él, tranquilo, aunque espere 1 día, 2 días, 3 días, o 20 días, o 3 años. Preocúpese. A mí Dios me ha hablado que iría a Guatemala. Y amén. ¿Cuándo voy? No esperé nada más que 16 años. A los 16 años fue. Alabe lo que Él vive. Si me voy antes, jamás hubiéramos tenido la victoria que tuvimos cuando fui. Porque fui en el momento de Dios. Usted muévase con Dios, camine con Dios, espere con confianza, espere en Dios y Él hará. No hace por su cuenta. Y va a tropezar contra una pared de granito. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. El verdadero cristiano nació de nuevo, ya él no vive, ahora vive Cristo en él. Los muertos no se supone que tomen decisiones. ¿Cuántos se murieron ya? ¿Están vivos todavía ustedes? Están las cosas malas entonces. Pablo dijo, no vivo yo, estoy muerto, vive Cristo en mí. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano para arriba y decirle, yo estoy muerto, confieso que yo estoy muerto, que eres tú el que vive, eres tú el que vive en mí, eres tú el que vives en mí, tú. Confiese que usted no es, que es Él. Hable eso todos los días con confianza y repítalo varias veces al día, hasta que sienta en su espíritu la seguridad de que Él tiene la rienda. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Es decisivo que usted se muera. Mientras el grano no muere, no da fruto. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para dar fruto hay que nacer de nuevo de lo alto. La vieja criatura desapareció. Ahora es una criatura nueva que ya no se ciñe, sino que lo ciñe el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fíjense que hemos visto que hay oración mental, oración con entendimiento, con nuestra sabiduría, inteligencia, y hay oración en el Espíritu. Oración apostólica era oración en el Espíritu, pero entonces uno también con su entendimiento va abundando, para fortalecer aún más el asunto, con nuestro entendimiento basado aquí, mire aquí, en la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el instrumento poderoso de la Iglesia Apostólica que explica las obras tremendas de fe, de victoria que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a probar eso con la Biblia en forma más precisa. Judas capítulo 20, abran su Biblia ahí en esa escritura. Apóstol Judas. Fíjense que Judas era apóstol para los judíos, para la iglesia en Jerusalén. Está hablando al pueblo de Israel. Ahora mire lo que le enseña. Judas, versículo 20. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Que sí que Judas le enseña a los creyentes de la iglesia en Jerusalén, los judíos, que oren en el Espíritu para que se edifiquen en la fe. Y hasta donde hemos visto, eso implica que oraran en lengua y oraran con gemido. Que ese tipo de oración les mantendría su fe avivada, una fe viva. La fe sin obra es fe muerta, pero la fe viva actúa, obra sobre lo que sea menester para apropiarse de la victoria. Por la fe nos apropiamos de las promesas de Dios.
las volvemos una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí que es decisivo orar en el Espíritu para que nuestra santísima fe se edifique, se mantenga viva. Montones evangélicos tienen su fe muerta. Hay algunos que dicen, es que yo no tengo fe, que sí que no se ha convertido todavía. Porque el que se ha convertido tiene fe, poca o mucha, pero tiene. Dios le da un grado de fe a todos los que se convierten. Ahora usted tiene que actuar esa fe, si no, ¿para qué le sirve? Y para eso es decisivo orar. Sin oración difícilmente usted va a poder actuar la fe. Pero oración que la Biblia prescribe no es cualquier oracioncita, es oración en el Espíritu, para edificarnos nosotros mismos, edificar nuestra fe. El apóstol Pablo habla sobre eso, Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Ahora, Pablo es apóstol para los gentiles, que sí que ahora venimos a un escenario diferente. Ahí vemos esa enseñanza para los judíos, ahora vemos esa enseñanza acá para nosotros. Las iglesias no judías, que las hay hoy en día por millares. Pablo enseña, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Así que Pablo es más enfático, dice, ora en todo tiempo en el Espíritu. Y después dice, velando en ello con toda instancia, y vela por eso, que no te descuiden eso. Que sí que eso era su vida, esa era su victoria. Orar siempre en el Espíritu, en todo periodo de oración, y velando por eso, muy alerta que eso no se descuidara jamás. Se le muestra a usted que es uno de los secretos grandes de por qué Pablo tenía esa victoria espiritual tan terrible. Perseguido en todas partes y golpeado brutalmente, y él adelante en victoria. No lo paraba nadie. Cuando la fe está viva, edificada, no hay quien nos detenga, porque la fe mueve las montañas. Alabado sea Dios. Sin fe, olvídese que no hay caso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que en todo tiempo implica que en todo periodo de oración usted tiene que orar en el Espíritu. Lengua y gemido. No permita que haga usted 10 o 15 minutos de oración sencillamente hablando ahí en español. Únicamente las cuestioncitas que le interesan. Es una oracioncita conforme a sus anhelos personales. En cuanto comienza a orar, mire, láncese en el Espíritu, empieza a gemir delante de Dios, y en lengua, y gemido, y en su mente abunde. En su mente, salva a papá, salva a mamá, los ligo a tu cuerpo, perdona sus pecados, sana a tal persona, lo declaro sano, por su llaga fuimos nosotros curados, y ahí te va entendimiento, pero al mismo tiempo lengua y gemido y lengua. Y no pare eso por nada. El que está al lado no sabe lo que usted está hablando, porque usted está, lo que está hablando en español lo está hablando en su mente. Demonios no saben que usted está tramando tampoco, ni por quién está pidiendo, ni qué cosa está sucediendo. Y sí que es una oración muy secreta con Dios. Es una forma de batalla muy eficaz y poderosa. La oración del justo, orando eficazmente, esa es oración eficaz. Puede mucho, podríamos decirlo, puede todo, porque Cristo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible para el que cree. Bendito sea Dios, pero el que cree es el que obedece a Dios. No es solamente el que aceptó al Señor y está convencido de que Cristo es la verdad, no es el que lo obedece. Evangélicos es obediente, no son creyentes. Son religiosos. El creyente es un obediente del Señor, que vive una vida donde su única preocupación es que no te desagrade, que no haga nada que no esté en tu voluntad, que no vaya a hacer nada que esté fuera de tu palabra. Y ahí, ese es el creyente, un discípulo de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos le aman? Hay un tercer punto de oración en el Espíritu, que es oración con lloro, oración con lágrimas. Eso es poderoso para mover a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición. Señor no resiste las lágrimas del que realmente en su corazón está sufriendo por algo. No resiste las lágrimas, menos de nosotros que somos sus hijos. ¿Cuál de los padres que están aquí cuando el nene pequeñito empieza a llorar, lo agarra y lo agaja, lo abraza y lo besa y lo consuela y busca algo para que se tranquilice y deje de llorar? Y si nosotros hacemos eso, que somos malos, dice la Biblia,
¿Cómo entonces el de arriba? Que es amor y misericordia. Que nos ama tanto que aun cuando éramos enemigos envió a Jesús a morir por nosotros. Sea bendito el Señor. Que sí, cuando alguien que Dios ama, uno de sus hijos, llora, se mueve Dios con todo a consolarlo. A poner en su corazón que está en sus manos el problema, que no llore más, que se ría a carcajada. Que a Él le encanta nuestra risa. Alabado sea Dios. Ahí los padres de la tierra cuando ven los nenes pequeños riéndose, ¿cómo se gozan? Y hacen gracia para que se rían más. El Padre del cielo es igual, es único que en una profundidad mayor. A Él le encanta que nos riamos, por eso dice la Biblia que nuestros labios se llenarían de risa. Ríase a carcajada con el Señor frecuentemente. Cuando usted tiene victoria, cuando usted está contento, y cuando está bien triste, ríase más duro todavía, para que el diablo se avergüence y se vaya. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sí, porque las cosas que no son le decimos como si fueran, dice la Biblia, que sí, cuando estamos en lucha grande nos reímos, qué victoria, Señor, me río porque esta victoria es mía, porque el diablo está bajo mis pies, porque tú lo aplastaste en la cruz y lo pusiste bajo mis pies. Alabado sea Dios. Entonces se mueve Dios más ligero a confirmar lo que estamos creyendo sin verlo, sin verlo. Lágrimas es un secreto tremendo de victoria con Dios y es la tercera forma de oración en el Espíritu. Cuando oramos con lágrimas nos edificamos a nosotros mismos, igual que cuando oramos en lengua o con gemido. Gloria a Dios. Fíjese que el rey David decía, David, profeta de Israel, decía, mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Quise que él oraba continuamente, David era un hombre de oración, pero oraba con lágrimas. Y decía que esas lágrimas eran pan. ¿Y el pan qué es? Un alimento. Lo único que las lágrimas cuando uno ora es un alimento para el de adentro. El de la panadería de aquí de la tierra es un alimento para el de afuera. Quiere decir que es decisivo que según alimentamos el de afuera, alimentemos aún más el de adentro, porque es el eterno. El de afuera es temporal. Hay que alimentarlo para que se mantenga vivo y nos sirva para manifestarnos a través de él. Pero el de adentro es el eterno, es el que hay que cuidar y alimentar bien para que cuando llegue el momento decisivo esté lo suficientemente vivo para volar por el cielo. ¿Cuántos se van con el Señor? Alabado sea Dios. Profeta Jeremías decía, haz de mi cabeza agua. Ore eso continuamente. Haz de mi cabeza agua, de mis ojos fuentes de lágrimas. ¿Y para qué Jeremías quería tantas lágrimas? Él lo dice ahí en esa oración, dice, para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Es decir, que había millones de muertos entre los hijos de Dios. Gente existiendo, pero muertos espiritualmente. Es como ahora los evangélicos, hay millones de muertos también. Que el alimento favorito de ellos es lucha libre, boxeo, deporte, novelitas mundanas, musiquitas mundanas, rock, cuanta basura el diablo tiene aquí abajo, eso es lo de ellos. Pues están muertos porque el sentir de la carne es muerte. Y hay que gemir y llorar por ellos para que resuciten, porque muertos no van a entrar para arriba. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivientes. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están sencillamente existiendo nada más? Gloria a Dios. Existiendo están hasta las gallinas, alabe lo que el Señor le ama. Y las matas de flores. Pero vivos están solamente los creyentes de Cristo que tienen la vida que Él compró en la cruz por nosotros. Sea bendito el nombre de Dios. Así que asegurémonos que esa vida del Señor se manifiesta a través de nosotros, día a día. Para eso hay que alimentar nuestro espíritu para que mantenga esa vida. Y cuando oramos con lágrimas, con gemidos en lengua, estamos alimentando el espíritu porque dice Pablo, se edifica a sí mismo el que ora en lengua. O con lágrimas o con gemidos. La oración en el espíritu edifica el espíritu a su persona interior. Bendito el nombre de Dios. Cuando Jesús llegó, entraba a Jericó y venía el entierro, la viuda con su hijo muerto, la mujer lloraba en tal forma que Jesús apenas miró a la gente que salían, se movió hacia la viuda. ¿Cuántos vendrían llorando? Cuando llora uno, lloran mucho. Pero no se movió a los demás, se movió derechito a la viuda y llegó junto a ella y dijo, no llores. Como que aquello le lastimaba.
Y apenas le dijo no llores, detuvo el féretro y le dijo al muchacho, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto se resucitó y se puso a hablar. Dice que las lágrimas de una mujer, que esa no dice ni de que era convertida, pero lloraba con un dolor profundo, su único hijo se había muerto. Conmovieron a Jesús a un milagro tan tremendo como ese. En la tumba de Lázaro fue lo mismo. Marta y María lloraron y el Señor se conmovió en el espíritu en una forma tan terrible que él también lloró, dice la Biblia. Y entonces resucitó a Lázaro. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dice que las lágrimas provocan resurrección. Los dos casos en que las lágrimas provocaron resurrección. Cuando usted llora por los pecadores, va a provocar resurrección de pecadores que están muertos en el pecado. Es decir, que las lágrimas son un instrumento poderoso. Pídale a Dios diariamente en sus oraciones. Haz de mi cabeza agua, de mis ojos ríos de lágrimas. Alabado sea Dios. Porque es un instrumento para que su oración sea efectiva, poderosa, mueva a Dios a cualquier milagro en forma rápida y gloriosa. Y esa es la tercera forma de oración en el Espíritu. Ahora, es decisivo que oremos en el Espíritu. Decisivo. Primeramente porque el rapto que está a las puertas demanda que usted, para irse en el rapto, esté maduro espiritualmente. Tenga fruto para Dios. Esté lleno del Espíritu Santo. Esté apartado del mundo, limpio, santo delante de Dios. Si no se queda. Sonríase que el Señor le ama. No se quede nada, ese paseo le dieron ojos y le dieron rodillas. Aprovéchela y boca. Sonríase que papá está aquí. ¿Qué pasa? Que algunos parece que tienen la rodillita muy delicada. Mi alma te alaba, Jesús. Y otros evangélicos no tienen tiempo. Bueno, pero cuando se conviertan quizás Dios les dé tiempo. Porque no tienen tiempo para Dios porque no se ha convertido todavía. El que se convirtió no vive él, vive el Señor. Y saca tiempo para Dios primero, número uno. Y después lo que sobra es para las demás cosas. Pero la mayor parte de los evangélicos, las obras son para el Señor. Y el resto es de ellos. Todavía vive en ellos. Ese no ha nacido de nuevo. Alábelo, que él le ama. Pues es necesario nacer otra vez, dijo el Señor. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Y le dijo eso a Nicodemo, que era un maestro de la palabra y de los mejorcitos de los fariseos. A los demás, el asunto era peor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Alaba lo que él vive. Hay poder en Jesús. Hay Sahía, Loma. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mi alma te glorifica. Precioso es el Maestro. Gloria a Dios. Ahora fíjense que en la Biblia nos dice lo que el Señor demanda de los creyentes. Joel capítulo 2, verso 12. Apenas yo me convertí, Dios me mostró ese versículo. Y me lo mostró en una forma distinta a lo normal. O sea, uno de los jóvenes que era discípulo mío en la escuela, me había convertido hacía muy poco tiempo. Y ese era un discípulo mío. Y me lo llevé una noche a un culto que iba a predicar en un campo aquí en Camuy. Y esa noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo en el culto. Al otro día llegó y me llamó y me dijo, Dios me dio una revelación anoche. Y yo tuve una visión y vi cuando me presentaron así clarito, Joel 2:12. Yo sentí la presencia de Dios y dije, Señor, eso es para mí. Y agarré la Biblia, que yo me la llevaba para la escuela, alabo lo que el Señor le ama. Y cuando llegó el periodo de libre, donde los estudiantes no tenía yo clase en ese periodo, agarré mi Biblia y leí. Ahora, léalo usted para que vea lo que dice. Es el reclamo de Dios para los creyentes. Era Dios mostrándome qué reclamaba de mí como creyente. Dice, convertíos de todo vuestro corazón. Fíjense que aquí no hay 99%. Aquí es de todo corazón o cero. A los tibios dijo, los vomitaré por mi boca. A las vírgenes insensatas que estaban esperando al Señor, tenían la lámpara en la mano y eran vírgenes, las dejó abajo porque le faltaba aceite. Y esas eran vírgenes,
No era cualquier creyente. La lámpara en la mano, que es la palabra, la lámpara encendida, tenían el Espíritu Santo, esperando al Señor, conscientes del tiempo y apartados del mundo, porque vírgenes implica cristianos puros, limpios. Sin embargo, las dejó en el rapto porque le faltaba aceite. Y sí, que aparentemente la consagración era tan alta como para mantener la llenura que Dios demanda. Pues ahí, desde Joel capítulo 2, verso 12 estaba en la Biblia. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ahora, ¿cómo se consigue eso? ¿Y cómo se mantiene eso? Dice, con ayuno. Y después dice, con lloro y con lamento. Lamentos son gemidos. Es decir, que ayuno y oración en el Espíritu. Lo único que ahora tenemos algo adicional de un peso tremendo a nuestro favor, las lenguas. Que no habla lengua, dígale, yo las voy a hablar en esta mañana, me las vas a dar en esta mañana, estoy seguro que las recibo. Créanlo que las recibe. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego está aquí. Gracias a Dios por eso. Alabado sea Dios. Está aquí. ¡Ay, Sahai, asoma! Y a eso fue que él vino, a bautizar en Espíritu Santo y fuego, porque esos son su esposa. Los demás son convencidos. Gloria a Dios. Simpatizantes del Señor. Pero la novia del Cordero son gente llenos del Espíritu Santo y del fuego de Dios. Ahora, una vez Dios llena a uno, Dios lo bautiza, hay que mantener la llenura. Montones de pentecostales que fueron bautizados con el Espíritu están más apagados que un cabo de vela hoy en día. ¿De qué le vale que lo bautizara? ¿De qué vale que me bautice y que después yo me deje apagar? El diablo te roba todo si tú te descuidas. Pues, convertido de todo corazón quiere decir que está lleno del Espíritu y mantiene la llenura. ¿Cómo la mantiene? Con ayuno y oración en el Espíritu. Quiere decir que una vez yo te bautizo, te tiene que seguir esa vida. Tiene que seguir adelante con ese tipo de vida. Aquí no se puede descuidar. El problema de muchos evangélicos es que hoy en día, un día están en la montaña y otro día están en el valle. Un día están arriba y otro día están abajo. Y en 2 o 3 días abajo se seca uno. Al lado de lo que él vive. Aquí me subieron arriba cuando me convertí y me quedo arriba. Y aunque el diablo me empuje, yo lo empujo a él y lo tiro al para abajo. Y yo me quedo arriba, y arriba, y arriba, y más arriba cada día. Aquí no hay cuento de abajo, no. Estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. Es arriba el ambiente de nosotros. No sea de los que sube y baja, que en una bajada esa se queda abajo y no vuelve más para arriba. Mi alma te alaba, Jesús. No le deis lugar al diablo, dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios 10, 4. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense en eso que es tan importante, las armas de nuestro ejército. Somos un ejército, no pierda esa visión nunca. Usted es un soldado en el ejército de Jesucristo. Puede ser de la denominación que sea, pero lo importante y lo más grande es que usted es un soldado en el ejército de Jesús, que está en guerra contra el diablo, que aquí no hay tregua, aquí hay guerra hasta el fin, que hasta durmiendo te va a atacar. Y las armas tuyas no son carnales, son armas espirituales. Oración en el Espíritu, ayuno. Las armas que hacen que tú te mantengas en la plenitud de la perfecta voluntad de Dios y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas que no solamente tú las tienes que usar para mantenerte tú vivo, sino para quitarle las propiedades al diablo. El único propósito de que usted esté vivo aquí abajo es que usted le quite las propiedades de Satanás. Los esclavos que tiene, se los quite. Usted era uno de los esclavos esos antes. Sonríase, que el Dios le ama. Y por la oración de alguien, ¿y cuántos habrán luchado? Te desligaste, gracias a Dios, esas cadenas. Ahora estás acá. Ahora tu único propósito de seguir aquí abajo es quitarle otros al diablo para que en el día que viene le diga, Señor, yo multipliqué el talento que me diste. Pero hay evangélicos no se han ganado ni una mosca después que se convirtieron. Sonríese, que el Señor le ama. No le hablan a nadie de Cristo.
¿Y para qué están aquí abajo? Si hubieran ido para arriba cuando se convirtieron y se hubieran escapado ya y se hubieran asegurado allá arriba. Pero si nos quedamos aquí abajo es para servirle al Señor, para hablarle de Cristo a la gente, para invitarlos a traerlos a la iglesia para que ahí sean doctrinados y bautizados y se salven. Si no hacemos eso, estamos moviéndonos en arenas movedizas, porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y aquel que vino, Señor, ¿y tu talento? El Señor le preguntó, ¿y talento qué te di? Mira, aquí está, no negocié con él, pero aquí lo tiene. Si el inútil le dijo, merece la gehenna de fuego. Ese es el lago de fuego y azufre. Aquí hay que trabajar para el Señor, aquí hay que dar fruto para Dios. Ese es el Evangelio. Religión muerta es otra cosa distinta. Bendito el Señor Jesucristo. Pero tenemos que movernos con almas espirituales. Oración en el Espíritu es el alma más poderosa, y ayuno. Cuando ayunamos se vuelve más poderosa la oración todavía. Mi alma te alaba, Jesús. Los gemidos. El apóstol habla algo muy interesante ahí en... For birthday celebration, it holds a surprise so sweet. The birthday gift box, a treasure to greet. With ribbons and bows, it's a sight to behold. Inside a world of wonders, stories untold. Every corner holds a piece of heartfelt cheer. A birthday gift box, spreading love far and near. Birthday gift box, full of dreams and delight. The symbol of love, wrapped up so bright in moments of... Profeta Isaías capítulo 66 verso 8 dice que cuando Sión estuvo de parto dio a luz sus hijos. O sea que los judíos a veces estaban un día entero llorando y gimiendo delante de Dios en ayuno, y ahí nacían hijos espirituales. Estas palabras, los gemidos, son para engendrar, dar a luz hijos o nuevas criaturas en los creyentes. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Dios. Cuando usamos ese tipo de oración con gemidos, como el que está a punto de dar a luz, pues damos a luz. Pero hijos espirituales, estamos hablando espiritualmente. Cuando intercedemos en lengua, mientras gemimos, ahí están las lenguas ahí también, y las lágrimas están ahí. Mira, hermano, el fruto es grande. Gloria sea al Señor Jesús. Contaba un gran evangelista americano que estaba visitando en una ocasión un agricultor, estaban sentados en la mesa, iba el agricultor a dar gracias por la comida, y era un hombre muy rico, pero lleno del Espíritu de Dios. Y sentado a la mesa estaba un doctor en medicina que era hermano carnal del agricultor, que no creía ni en la luz eléctrica. Y cuando el agricultor fue a comenzar a orar por la comida, dice que cayó en bendición y comenzó a interceder en lengua y con gemido, y se doblaba y gemía, y de pronto se paró y se fue a la habitación y se olvidó.